Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy se celebra el Día del Periodista. Hemos invitado a una periodista. Lamentablemente, ella está en este momento amenazada con un juicio militar, algo que no tiene cabida en ninguna sociedad democrática. Sin embargo, en Venezuela está ocurriendo. Se utilizan los tribunales militares para intimidar a los periodistas. ¿Han logrado su cometido de intimidarte, Patricia? No. Hasta ahora no. Yo siempre digo que yo tengo miedo al miedo. Lo único que yo le tengo miedo es a tener miedo y hasta ahora no lo he tenido. Y no solamente es que es un juicio militar, sino un juicio militar además promovido por el ministro de la Defensa que pertenece al Ejecutivo, o sea, donde está la intromisión evidente del Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Tú has tenido oportunidad de conversar con el ministro sobre este caso? No, en ningún momento. Yo simplemente lo escucho en las intervenciones que hace él incluso ha advertido que yo soy culpable y que tengo que pagar responsabilidades. Ah, ya él te juzgó. Sí, ya él me juzgó exactamente. Y por supuesto, yo lo que manejo es la información de lo que ocurre allá adentro. ¿Y qué es lo que tú has dicho que lo molesta tanto a él? Bueno, lo primero, no es solo lo que he dicho, es lo que he demostrado. Yo creo que lo que a ellos más les molesta, Marcel, son las pruebas. Es que los medios de comunicación tengamos la credibilidad que tenemos y es porque trabajamos en una sociedad crítica, gracias a Dios. Yo creo que eso es uno de los grandes logros que hemos obtenido durante todos estos años, que tenemos una sociedad, y no estoy hablando de clase media y clase alta, estoy hablando de sectores populares que han aprendido a reconocer dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y nosotros hemos demostrado todas las implicaciones que incluso tiene este gobierno, y eso es el trabajo que yo voy a hacer en los próximos días, y yo creo que por eso es también la intención de este régimen de meterme tras las rejas, y es porque yo voy a demostrar que este es un régimen forajido y lo voy a hacer de forma responsable como he hecho todo mi trabajo hasta ahora, y eso significa la complicidad de este gobierno con guerrilla, la complicidad de este gobierno con lo peor que hay en el mundo de la subversión y realmente la traición a la patria que ha cometido este gobierno, Marcel, implantando en Venezuela guerrilla no colombiana sino venezolana ya con el Frente Bolivariano de Liberación, y una cantidad de cosas que están ocurriendo con esta cedulación, que lo que está haciendo es convirtiendo en venezolanos una cantidad de personas que ni siquiera en sus países de origen las quieren como nacionales. ¿Cuánto? ¿Tú tienes prueba de eso? Sí, y yo en eso estoy trabajando precisamente, y por cierto que Colombia está bien interesado en el material que yo manejo. Yo tengo testimonios importantes y yo creo que las pruebas solamente están en revisar cada una de las cédulas que se han dado. Por supuesto que eso es un trabajo que es muy cuesta arriba, pero yo creo que aquí en Venezuela tiene que ocurrir lo mismo que ocurrió en Perú con el régimen, que Fujimori hizo exactamente lo mismo para ganar elecciones, cedular a cualquier persona que pudiera ofrecerse a votar a favor de él, y después cuando vino el régimen de transición del señor Paniagua se eliminaron absolutamente todas estas cédulas. Estas van a ser mucho más fáciles de eliminar porque todas tienen una X, que es la supuesta firma del actual director de la DIEX, ¿no? Entonces sí. Yo diría... Oye, pero la mía tiene esa X también. ¿Tú crees que me voy a quedar sin cédula? Yo creo que deberías quedarte sin cédula y hacer ese sacrificio por el país, y que los que de verdad sean venezolanos como tú tengan oportunidad de obtener una nueva cédula en un nuevo sistema, ¿no? Todo eso lo vas a publicar en El Nuevo País. Claro, y que no solamente yo voy a aprovechar que hoy es el Día del Periodista incluso para agradecerte a ti, Marcela, Radio Caracas Televisión, porque yo creo que este trabajo no lo hubiéramos podido hacer los medios de comunicación si no hubiéramos dejado de lado las mezquindades, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hecho. Y el periódico El Nuevo País es un periódico muy pequeño, con una difusión limitada, que no es la misma difusión que tienen los canales de televisión. ¿Y por qué le molesta tanto al ministro de la Defensa? Bueno, porque es un periódico que de alguna forma ha generado opinión, porque lo que sale en El Nuevo País de alguna forma suena aquí en Radio Caracas, suenan los demás canales de televisión, y por eso apartamos las mezquindades y cada quien difunde el trabajo que le parece importante de otro colega, y eso es lo que tenemos que celebrar hoy, que es el Día del Periodista realmente, la unidad que hemos tenido en esto, y que eso es lo que nos ha fortalecido definitivamente. Ahora, este tema de los cedulados para que voten por el no es nuevo, o sea, no tiene que ver con el juicio que te abrieron. No tiene que ver. El juicio es porque demostré la presencia de cubanos en un comando regional de la Guardia Nacional, que además es estratégico porque es fronterizo, es en San Fernando de Apure, y yo mostré un video que hicieron los militares molestos por tener que compartir sus sedes y sus secretos y su privacidad y su estrategia con cubanos, que además son enemigos naturales, enemigos históricos
de la Fuerza Armada Nacional venezolana. Y ellos me dieron el video, yo lo digo con toda responsabilidad, para que yo lo difundiera y para que el país conociera que lo que nosotros en los medios de comunicación veníamos diciendo era cierto, y esa fue la prueba. ¿Y qué Entonces, consecuencias ¿qué ocurre? tuvo? Aquí la orden del ministro de la Defensa es matar al mensajero. En este caso, al que está aportando la información, al que está ejerciendo su oficio, que soy yo, que soy periodista. En ningún momento han negado que son cubanos. Lo ratificaron, lo confirmaron. Incluso el general que está en el comando regional, que es el general Nieto, confirmó que sí son cubanos, pero que, bueno, que venían a hacer labor social dentro de la instalación militar, etcétera, etcétera, pero que yo, mostrando el video, estaba instigando la rebelión militar. Y eso es lo que, por eso es que se me está enjuiciando, ¿no? Porque yo, al hacer mi trabajo, instigué a la rebelión militar, supuestamente. Ahora, ¿por qué crees tú? Porque es Vox Populi. El gran mérito del caso tuyo es que presentaste el video, pero es Vox Populi que las Fuerzas Armadas están llenas de agentes cubanos. Claro, que están haciendo los trabajos de inteligencia. ¿Por qué los militares venezolanos han tolerado eso? Bueno, yo creo que no les ha quedado más remedio. Yo a veces sirvo como abogado del diablo en este sentido, porque ayer estaba en una asamblea de ciudadanos, por cierto, y pasó un convoy militar y saludando a la asamblea de ciudadanos, y la gente los pitó, era un sector popular en Santa Teresa, y la gente, yo les pedí que no lo hicieran, porque yo creo que a la Fuerza Armada Nacional tenemos que acercarla hacia el objetivo de nosotros, que es un objetivo constitucional, Marcel. Ellos han hecho un trabajo y lo han hecho de la mano de algunos periodistas. Por ejemplo, yo tengo la información y lo digo con propiedad, que los reparos no hubieran sido aceptados por el presidente Chávez si no hubiera habido una resistencia dentro de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, la actuación de la Fuerza Armada Nacional no solamente es salir con fusiles a enfrentar al gobierno, hay muchas maneras de presionar, y yo creo que eso es lo que están haciendo ellos en este momento. Chávez hubiera avanzado muchísimo más en sus intenciones que tiene, que son dictatoriales absolutamente, si no hubiera sido porque sabe que dentro de la Fuerza Armada Nacional no va a tener el apoyo que él necesita para eso, y por los medios de comunicación también. Yo creo que hemos servido además combinados, y si eso puede ser, si se puede hablar de conspiración en ese sentido, pues habría que hablar de conspiración, ¿no? Entre los escándalos que ha habido alrededor de las Fuerzas Armadas recientemente, uno que han logrado silenciar por absoluto es el de los quemados en Fuerte Mara. Ahí se habla también de la presencia de cubanos y de la rebelión de soldados venezolanos contra órdenes dadas por, no sé cómo llamarlos, oficiales, militantes cubanos. El trabajo de inteligencia que hacen es de detectar dentro de cada fuerte militar quién está con el régimen y quién no está. Y han hecho un buen trabajo, porque el gobierno tiene bueno, en Cuba tienen 44 años mandando. Eso, y tienen 44 años en eso. Sí. Y aquí los militares venezolanos estaban acostumbrados a esa especie a tener al lado, marcándolo permanentemente, a un extranjero y sobre todo a un cubano, ¿no? Este caso de Fuerte Mara, yo te voy a decir, Marcel, que yo lo llevo como un dolor en el alma como periodista. ¿Por qué? Porque yo creo que yo aporté, y los medios de comunicación aportamos pruebas suficientes. Yo mostré incluso el estado en que quedó la celda, y que eso técnicamente para especialistas demostraba el uso de un lanzallamas. ¿Qué crees tú que pasó allá? Está el testimonio del joven Pedreañez antes de morir, y eso no ha sido tomado en cuenta. ¿Qué pasó ahí? Lo que ha pasado en Venezuela hace 5 años, y desde que Isaías Rodríguez es fiscal general. Yo creo que el crimen original fue designar a este señor, y yo creo que esa factura habrá que pasársela a todos y los que votaron porque este fiscal que Isaías Rodríguez fuera escogido, porque si nosotros hubiéramos tenido un fiscal de verdad honesto, de verdad transparente y de verdad recto, y si fuera un venezolano de verdad, nosotros no hubiéramos arrastrado tantos problemas en este país. El fiscal general Isaías Rodríguez es quien dirigió esa investigación de forma de desviarla, precisamente para que no se llegara a la verdad, y la verdad es que hay, por supuesto, presencia de cubanos en el Fuerte Mara, que había una resistencia por parte de estos soldados a seguirle limpiando los zapatos y a seguir obedeciendo y a seguir siendo humillados por estos cubanos, y que precisamente fueron oficiales los que lanzaron llamas contra ellos y los quemaron, y todo esto, por supuesto, y además bajo el ala y la protección de Raúl Baduel, oficiales que están bajo la protección de Raúl Baduel. Entonces todas estas cosas y todo esto
lo del caso Montesinos, todas las cosas que se han venido denunciando con pruebas. Mira, yo mostré pruebas de la corrupción cometida por el general Melvin López Hidalgo, ya nadie se acuerda de eso, mostré los cheques, mostré las fotos del banco de los soldados que eran enviados por este general a cobrar los cheques. Este general ahorita está en un alto cargo premiado por haberse corrompido. Isaías Rodríguez tiene todas las pruebas que yo las aporté. Hubo un fiscal que se llama Rómulo, no recuerdo el apellido, que hizo la investigación, que llegó a conclusiones de que había que enjuiciar y que habría que abrirle un antejuicio de mérito a este general, y no se hizo nada porque Isaías Rodríguez ordenó que se engavetara el expediente. Y en el caso Montesinos, ¿cuál es la vinculación con Isaías Rodríguez? Bueno, porque Isaías Rodríguez simplemente le sirve al régimen en sus intereses, y en el caso Montesinos había funcionarios del gobierno, además estrechamente ligados. Estaba Eliezer Otaiza involucrado en su protección, y Isaías Rodríguez lo protegió al no hacer la investigación. Simplemente con engavetar las investigaciones él le hace el favor al régimen, ¿no? ¿Tú no y ahorita temes está por tu sonando vida? además para vicepresidente de la República. ¿Quién? Isaías Rodríguez. Están diciendo que van a Pero sustituir ya fue, a José, ¿no? y que van a sacar a José Vicente Parlamentario. Pero es que además, ¿cómo es posible que tengamos un fiscal general a un vicepresidente de la República, a uno que fue vicepresidente de la República del mismo gobierno? Ese es el pecado original, que además yo creo que hay que pasarle factura a quienes lo cometieron, definitivamente. ¿Tú no te ves por tu vida con toda esta información que tú manejas? No, yo más bien me creo que estoy tan expuesta públicamente que eso me protege, ¿no? Y me protege que internacionalmente yo tengo un nombre de alguna forma. Te ganaste el premio Príncipe de Asturias, ¿no? El premio Rey de España, y además que internacionalmente es conocido mi trabajo, y eso es importante. Hoy recibí, por cierto, un mensaje de Colombia, de un funcionario colombiano que me dice: sabemos en lo que estás, sabemos lo importante de lo que estás aportando y estamos pendientes de ti, y eso a mí me tranquiliza, ¿no? Tú hablabas de la presencia, de la creación de guerrillas dentro de Venezuela, pero también se ha hablado mucho de la protección que este gobierno le ha brindado a la guerrilla colombiana. Tanto que es definitiva. Los campos donde están ellos desarrollándose, donde está la guerrilla colombiana instalada, están detectados. Aquí el general González González se le persigue precisamente porque detectó la presencia de guerrilla venezolana, y porque ha denunciado y porque denunció cómo lo querían obligar a él, mientras estaba en frontera, a proteger a esta guerrilla colombiana. Hay un capitán, por cierto, de apellido Farías, que está preso ahorita supuestamente por el caso de los paramilitares, y realmente está preso porque conoce mucho de esta protección que se le ha dado a la guerrilla colombiana. Ahora, ¿por qué los demás oficiales toleran esto en silencio? Es verdad lo que tú dices, que en el reconocimiento de los reparos, las Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental. O sea, si no es porque el presidente Carter amarra la cara y en el tanteo que hicieron entre los militares, el gobierno se da cuenta de que no hay... Ahorita. Pero ¿por qué en estos casos sí lo toleran? Porque lo han tolerado quizás a nivel de la opinión pública, pero fíjate, yo te puedo hablar de los oficiales subalternos que están presos ahorita por el caso de los paramilitares, los que están presos en Ramo Verde. Hay 4 oficiales subalternos, de los cuatro han sido oficiales activos en el sentido de levantar informes y de denunciar cada una de estas cosas a nivel interno, porque eso es lo que se llama un oficial institucional, el oficial que no sale a los medios a denunciar, claro, y no hace lo de la Plaza Altamira, por ejemplo, pero que sí dentro de su propia fuerza y siguiendo los canales regulares hace denuncias de este tipo. Hay un capitán, por ejemplo, que está preso, que es Nieto Quintero, que en una oportunidad, y eso me consta, Marcel, su general, que sigue siendo general ahorita en el comando regional, que está ubicado en el Zulia, le dijo que bueno, que porque él vivía nada más de su sueldo, que aceptara de vez en cuando uno de esos sobornos y de esos chantajes que le da a la gente porque él estaba en drogas, ¿no? Y que dan los narcotraficantes. O sea, instando al subalterno a corromperse. Eso está pasando dentro de la Fuerza Armada Nacional, y todo eso fue denunciado por Nieto Quintero con informes que además que yo tengo muchos en mi poder. Lo mismo ocurre con el capitán. Hay otro capitán de apellido Nieto, de apellido Quintero, Javier Quintero, que también está en las mismas circunstancias, que denunció, que además se ha enfrentado incluso con Montilla Pantoja, pertenecía al regimiento de policía militar, porque Montilla Pantoja, que es el comandante de la policía militar, tiene 7 retratos de Fidel Castro en su despacho. Y todas estas cosas han sido criticadas y cuestionadas por estos oficiales de una forma institucional. Lo que se llama institucional es que no salen con las armas a dar un golpe, y que no salen a los medios de comunicación a denunciar, sino que lo hacen internamente, ¿no? Ya que has tocado el tema de los paramilitares, entiendo que ahora hay una polémica
porque tú has acusado al ministro de la Defensa de tener perfecto conocimiento de la situación de los paramilitares. ¿Por qué Sí. no nos explicas eso un poco Al ministro del Interior. Al ministro del Interior. Fíjate, él ha tratado incluso de tergiversar las declaraciones que yo di aquí mismo en el canal, que gracias a Dios todo eso se guarda, y por cierto que yo voy a consignar mis declaraciones en el tribunal para que no haya duda, porque él dice que yo lo acusé a él de firmar el permiso, y yo no lo acusé de firmar el permiso. Yo tengo exactamente el nombre de la persona que firmó el permiso, que es un sargento llamado Rafael Rojas, pero es subalterno del ministro del Interior y Justicia, de Lucas Rincón, porque además pertenece a una oficina fronteriza, identificación tan importante como es la de San Antonio del Táchira. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un país, de una seguridad de Estado, o estamos hablando de una taguara que manejan ellos a su antojo? Estos paramilitares que están ahorita detenidos y que fueron encontrados en el Hatillo, entraron con el mismo mecanismo que entran estos colombianos para cedularlos. Y ahí no es que el gobierno venezolano llega a territorio colombiano y escoge a lo mejor al mejor médico que haya ahí para darle cédula venezolana, al mejor de los ingenieros, al mejor obrero. No, escoge a los delincuentes, a los que están siendo, además tú sabes que la zona fronteriza siempre es problemática, y escoge a lo peor que hay del lado de Colombia, personas que están siendo solicitadas en Colombia, que están siendo buscadas, narcotraficantes, incluidos también por supuesto guerrilla colombiana, que está cedulada absolutamente toda como venezolanos. Los guerrilleros colombianos tienen tantos derechos en este país como lo tenemos tú y yo, que somos venezolanos nacidos aquí. Tal vez un poco más. Y por supuesto mucho más privilegios. Ninguno tiene juicio aquí. militar. Exacto. Ninguno tiene juicio militar. Y estos paramilitares entraron con el mismo mecanismo, y esta persona que firmó el permiso, que es el sargento Rojas, es la misma persona que firma el permiso colectivo para que entren todos los que están siendo cedulados como venezolanos, con el compromiso que tienen. Por eso es que cuando yo escucho a los políticos a veces, Marcel, decir que bueno, que esta cedulación no va a tener importancia, porque estos colombianos al final no van a votar por Chávez, porque no les interesa Chávez, porque el peso estaba mejor cuando Chávez no estaba. Eso es mentira. A ellos no les interesa el peso, a ellos les interesa su impunidad, porque son gente que no es gente de lo mejor que hay en Colombia. Por supuesto que aquí hay muchísimo personal doméstico, además, que ha trabajado mucho por este país, que nos ha ayudado a levantar a nuestros hijos, que no han recibido una documentación y también se están beneficiando. Pero la mayoría no tiene que ver con esos casos. La mayoría son delincuentes que están siendo cedulados para después venir a votar a favor de Chávez durante el referéndum revocatorio. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este tipo de personas que están ceduladas después de que esto se acabe? Eso es un problema de Estado. Entonces, ¿es o no es traición a la patria cedular a una persona que está siendo perseguida en Colombia, por ejemplo, por homicidio? A nadie le revisan los antecedentes penales, ni le revisan su historia de vida, ni su historia profesional, que no la tienen ninguno, ni la mayoría. Y ese es el problema con el que nosotros vamos a cargar después, el problema de a quién se le ceduló. Por eso es que yo digo que los de la X, yo diría que de un solo plumazo deberían eliminarse todas esas cédulas con las X que se han obtenido aquí en Venezuela, que se han entregado aquí en Venezuela. Ahora, tú estás denunciando dos cosas muy graves. Una, la importación de gente de Colombia para cedularla para que voten, pero otra es la traída de los paramilitares. ¿Para qué los trajeron? Porque no los trajeron para cedularlos. ¿O también? Bueno, entraron con ese mecanismo. Fíjate, yo tengo un testimonio bien importante, y tú sabes que lo más importante para el periodista es proteger su fuente. Yo creo que parte del éxito que yo he tenido, porque muchos de los testimonios que tengo y de las informaciones que me aportan son voluntarias. Personas que deciden, bueno, vamos a dárselo a Patricia Poleves porque yo ha pasado todo lo que me ha pasado y siempre he tenido protegida la fuente. Yo, por ejemplo, tengo como un gran trofeo en el caso Montesinos. No es el premio Rey de España, sino que nunca el gobierno supo quién me entregó las fotos de la operación, ¿no? A pesar de que hicieron absolutamente cualquier cantidad de cosas para saber, todavía no lo saben, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, y yo tengo que proteger la fuente. Una vez que mi fuente esté a salvo, yo voy a mostrar el testimonio del funcionario de la DIEX que los acompañó hasta Fuerte Tiuna, a estos paramilitares. ¿Quién tiene acceso a Fuerte Tiuna? Marcel, ¿quién tiene acceso? Por eso es que el paso por la frontera y el paso por todas las alcabalas que están desde San Antonio del Táchira hasta el propio Fuerte Tiuna fue tan fácil, porque venía un funcionario a bordo con todas sus credenciales acompañando a la gente que venía supuestamente a ser cedulada. ¿Y quién les puso los uniformes? Ahora, una vez aquí, eso es lo que hay que averiguar, quién les entregó los uniformes, a qué vinieron, etcétera, etcétera. Porque es que los testimonios que hay en el expediente de los paramilitares no dicen absolutamente nada sobre las personas que están detenidas ni sobre las personas que están solicitadas. Ahorita hay una rueda de reconocimiento, en este momento hay una rueda de reconocimiento en la Fiscalía Militar que lo que da es vergüenza, que habla precisamente de la manipulación de este expediente, porque son 14 de los 100 y pico de
de paramilitares, son 14 nada más los que están presentes en las ruedas de reconocimiento y son 14 que han quedado en libertad. Por supuesto, señalan, es como que tú digas, bueno, vamos a hacer una rueda de reconocimiento, a ver si tú identificas a Marcel Granier en un grupo. ¿Quién no va a identificar a Marcel Granier en un grupo? ¿Verdad? Cuando todos los militares que están presos en Ramo Verde, además hacen vida con los paramilitares y se conocen físicamente, se identifican. Entonces, ¿cómo es posible que se haga válida esta rueda de reconocimiento? Yo mostré también aquí en este canal los retratos hablados, ninguno coincide con los militares que están detenidos, ni tampoco con los que están solicitados. No, se parecían mucho a Jorge Rodríguez. Y habían varios, y había uno que se parecía a Rodríguez Chacín, y que tiene las mismas características, y eso hay que investigarlo. ¿Quiénes se parecen? ¿Dónde está Rodríguez Chacín? Yo creo que está en Barinas, como él dijo. Rodríguez Chacín es una pieza muy importante de este gobierno para el después, porque es que esto no se acaba el 15 de agosto, aunque el 15 de agosto decidamos que Chávez sea revocado, esto sigue, y ellos tienen bien organizada una guerrilla venezolana, porque es que además ya no vamos a tener que importarla, que sí la hemos importado, sino que además Rodríguez Chacín, ha encabezado la formación del Frente Bolivariano de Liberación en este país, que es bien grave porque son jóvenes venezolanos que han sido formados no para el bien, sino para el mal, y para hacerle la vida imposible al gobierno que venga después de que se vaya Hugo Chávez. ¿Y al país? ¿Y entonces qué porvenir tiene el país? Bien difícil. Por eso es que yo, cuando escucho a la gente decir que hay que eliminar a la Fuerza Armada Nacional, me quedo contra la pared, porque digo, ¿y quién se va a enfrentar con todo esto? La Policía Metropolitana, las policías regionales. Esto va a ser bien duro y bien difícil, porque además, fíjate, yo también hablé esta semana en el nuevo país de los ascensos. Se está ascendiendo estratégicamente este año a los peores, pero sobre todo a los malvados, porque hay que decirlo de esa forma, a los que después van a contribuir a que el presidente Chávez y los duros del chavismo, que son Jesse Chacón, Diosdado Cabello y también Rodríguez Chacín, hagan de las suyas después de que Chávez sea revocado, porque porque van a querer permanecer haciendo política en el país, pero una política de la forma que solamente ellos saben hacerlo, y que es violencia, ¿no? Con violencia. Ahora, todo este tema de los paramilitares, ¿cuál crees tú que es su origen? ¿Que era gente que traían para celular o que era gente que traían? Porque la reacción de Chávez fue muy violenta y muy inexplicable. O sea, él empezó a decir que los medios no estaban informando cuando ya los medios habían dado la información y habían presentado a la policía de mucha torpeza de ese día. Lo primero, yo siempre trato de hablar es como periodista, ¿no? Lo primero que a mí me llama la atención es el acceso tan fácil que tuvo a la fuente el periodista del Canal 8. Sí. Marcel, porque imagínate uno como reportero, lo que voy a hacer toda mi vida es reportera, llegarle al paramilitar jefe con encapuchado a hablar, oye, ¿cómo le hubiera costado a cualquier periodista en cualquier canal de televisión o en cualquier medio impreso, ¿no? Pero sin embargo, aquí el Canal 8 tuvo la oportunidad de ser el interrogador del supuesto jefe paramilitar. Es una cosa que fue manejada en los medios, en los mismos medios que maneja el gobierno, demasiado torpe. Todo fue, por eso es que no tiene aquí el problema es el problema de credibilidad. Yo ni siquiera desde mis primeras declaraciones, cuando me preguntaban qué pensaba yo de los paramilitares, decía, bueno, yo no sé si son o no son paramilitares. Hay indicios de que sí son paramilitares, pero es que el problema aquí es la credibilidad. El problema es que el gobierno lo manejó de una forma que, aunque muestre pruebas de que son paramilitares, la gente no les va a creer, que eso es lo que está pasando con este caso. Ahora, no han mostrado nada. Mira, el fiscal, que se llama Lisandro Bautista, tiene un rollo, porque no se puede decir de otra forma, con este juicio, y es porque no puede acusar, porque no tiene elementos para la acusación. Porque primero, el propio ministro de la Defensa se encierra en su despacho a unos oficiales que ellos manejan, y que son los que sembraron para decir que hubo una supuesta reunión en el Country Club en la que estuvieron presentes, por cierto, que dijeron que yo había estado presente y yo pude demostrar que no estuve presente. Entonces, todos los indicios o todas las pruebas originales con las que contaba el fiscal para acusar, todas se caen porque todas son falsas y son todas montadas por el propio gobierno. Entonces, el fiscal está contra la pared en este momento porque, primero, tiene la responsabilidad de acusar y meter presos a oficiales que son todos los que están presos, Marcel, primeros en su promoción. Todos han sido alférez mayor, todos tienen un liderazgo dentro de la Fuerza Armada Nacional, o sea, tiene eso en las manos, igual que el juez, que por cierto es el mismo juez que está llevando mi caso, ¿no? O sea, es una responsabilidad ante un país que no se acaba ahorita, es un país que va a continuar y que después tiene que verle a las que son oficiales los que están enjuiciando. El fiscal es oficial, el juez es un oficial de la Fuerza Aérea, un mayor de la Fuerza Aérea. ¿Cómo le ves a la cara después
a todos los subalternos y a tus superiores después de que metiste preso a personas que no tenían que ver con un caso, ¿no? Y el gobierno tiene un problema bien grande con el gobierno colombiano porque no ha podido mostrarle un juicio, un caso, unas pruebas de que estos muchachos venían a Venezuela a matar al presidente Chávez. Y si venían a Venezuela a matar al presidente Chávez, ¿por qué están liberándolos y por qué los van a deportar? Esa era la pregunta que te iba a hacer. Entonces, pues yo veo que Enrique Capriles Enrique está preso Capriles, sin pruebas, sin acusación, sin nada. Exactamente, ya tiene pero 2 meses preso, pero aquí tienen a 14 paramilitares que los han puesto en supuestamente libertad. venían a matar al ¿Pero por presidente. qué? Porque hay un intercambio, hay una negociación con esto. Por cierto, que yo estoy investigando si los paramilitares que están ahorita reconociendo o supuestamente prestándose para esto son los mismos que recibieron visitas de sus familiares la semana pasada, porque creo que el pacto fue con los familiares, lo hizo el gobierno con los familiares que vinieron de visita, ¿no? Que era lo que buscaban con los quemados en Fuertemara también. Que era exactamente, y que eso hay que decirlo, mira, qué dignidad la de esa familia que no se dejó comprar. Familias con, no solamente esa, sino la familia del otro joven que fue asesinado en Lagunillas, de Zambrano, que son una familia de recogelatas. De recoge latas, literalmente. Zambrano lo que hacía era recoger latas para vivir y no se vendieron al gobierno, a pesar de que José Vicente Rangel personalmente les ofreció villas y castillas para que dejaran eso así. O sea que hay que verle la cara a una persona que no tiene con qué comer y sin embargo prefiere que se sepa la verdad y que la vida de su hijo sea de alguna forma reivindicada con esta verdad, ¿no? Y sin embargo no hemos podido, pero yo sí creo en que en un futuro vamos a poder hacer de verdad valer las pruebas que se tienen y que haya juicios donde la gente, donde los responsables puedan ser de alguna forma castigados. Ahora, fíjate el caso de Enrique Capriles Radonsky. ¿Qué es lo que pasa en este país? Un fiscal que está siendo enjuiciado, eso es lo que nos está pasando. La mediocridad frente a la gerencia, frente a las cosas bien hechas y frente a un puesto bien ganado en el país. ¿Quién es Danilo Anderson? Un fiscal que el día que se graduó, la policía de Chacao lo tuvo que meter preso porque borracho le sacó la pistola a un taxista. Ese es el fiscal que ahorita está enjuiciando a Enrique Capriles Radonsky. Aquí no valen las pruebas, aquí no valen los videos que hemos visto todos los venezolanos en el que estaba, por cierto, con una cara de cobarde el embajador de Cuba, casi que pidiendo perdón y dándole las gracias a Enrique Capriles porque lo salvó de la turba ciudadana, porque eso fue una turba ciudadana y el alcalde se presentó a calmar a la gente y a resolver el problema y eso no ha valido. Ese embajador tan cobarde que no va a tribunales a declarar y a decir qué fue lo que pasó de verdad ese día, que lo vimos todos los venezolanos gracias a las imágenes de televisión. A lo mejor esa misma humillación es la que hace que quiera vengarse. Claro, pero todas esas cosas van a pasar y todas tienen que pasar. Para eso todos tenemos que enfocarnos en el 15 de agosto definitivamente. Cuando yo hablo del problema de la sedulación, que yo sé que sí le va a reportar beneficios al gobierno, sí se los va a reportar, aunque ayer me sorprendió ver en televisión, por ejemplo, a Felipe Mujica, que no, que qué bien bueno que estaban cedulando a todo el mundo. A mí eso bueno, realmente no lo puedo creer, ¿no? Pero ¿cuánta gente crees tú que logren cedular? Mira, es que ahí hay una combinación de cosas. El voto militar, el voto que se le dio a los militares, eso es a favor del gobierno, Marcel, porque tú tienes que ir a votar en el centro electoral donde tú estás inscrito y donde tú has votado. Con que el gobierno, gracias por cierto a la colaboración de los cubanos, tiene detectado exactamente qué oficial y qué subalterno y qué suboficial está con el régimen y con el proceso y cuál no está. El que no está, simplemente con moverlo. De Maracay a Valencia, por ejemplo, ya no puedes votar. Con acuartelar lo tienen. Y con poner a votar a los que ellos saben que están con ellos, ahí están ganando también unos votos. No solamente el voto del oficial o del efectivo militar, el voto de su familia. Aquí ha habido una presión terrible contra los oficiales cuyas familias, esposas, madres, hijos, etcétera, firmaron y no van a ascender ahorita el 5 de julio, los que les tocaba ascender, solamente porque la familia firmó. No solamente está pasando eso, el otro día me encontré con un cadete que me dijo, de la FUFAC, que me dijo, Patricia, tú te ocupas nada más de los cuarteles, no te ocupas de nosotros. Han votado una cantidad de cadetes porque sus mamás y sus papás firmaron. Y nos han perseguido y nos están abriendo consejos de investigación porque nosotros no aceptamos ciertas cosas y porque no aceptamos, por ejemplo, que venga un cubano a darnos entrenamiento, etcétera, etcétera. Todo eso está pasando dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional, ¿no?
¿Qué otra Lo cosa te otro es preocupa? lo otro es la ubicación de los centros electorales, que el gobierno, eso fue un triunfo del gobierno, eso no fue un triunfo de ningún modo de la oposición, porque es ubicación en sectores populares que ellos definitivamente manejan, porque hay que decírselo al país, Chávez, si tiene un 20% de voto duro, con el que va a trabajar y con el que va a ir a esas elecciones, pero de una forma bien, además que está trabajando las 24 horas del día y está trabajando de una forma compacta con su grupo. Aquí tú ves, por ejemplo, ayer yo estaba viendo que Primero Justicia hace por un lado un operativo, por el otro lado lo hacen los adecos, por el otro lado lo hacen los copellanos, y la gente no haya en qué operativo meterse para de alguna forma contribuir a los sí. Yo digo que cada sí que se gane es importante, porque ninguna de estas cosas de las que te he hablado, y lo del registro electoral permanente, por supuesto, la manipulación del registro, que ahora van a empezar a salir las denuncias en el momento. Fíjate, ¿por qué la extensión de la fecha para el registro electoral permanente? Porque en la última Gaceta, ellos necesitan que la Gaceta, porque después que te nacionalizas tienes que entrar en Gaceta, y si no entras en Gaceta no puedes entrar en el registro electoral permanente. La última Gaceta va a salir a finales de este mes. Y por eso ellos, a finales del mes de julio, y de este mes de junio, y por eso ellos necesitaban extender las fechas de registro electoral permanente para que todos estos naturalizados entren en el registro electoral permanente. Fíjate, todo eso va sumando. Claro. Definitivamente todo esto va sumando. Ahora, Y ¿tú eso no hay que crees tomarlo en que cuenta. después de casi 6 años la gente está harta de la Claro, pobreza, del desempleo, claro. del pleito entre todo el mundo? Pero él se está movilizando para él ganar ese referéndum revocatorio, y yo creo que la única forma, porque no tenemos un fiscal que se ocupe de la cedulación, no lo tenemos. No tenemos un fiscal que se ocupe de que no se ponga contra la pared a los oficiales, a los militares que quieran votar en su centro y que presionen para votar, porque no puedes presionar. ¿Por qué? Porque si te mueven ese día para un lugar donde no está tu centro de votación, te fregaste y no puedes votar, etcétera, etcétera. Como no tenemos la forma de rebatir eso, institucionalmente no la tenemos, pues entonces la única forma de rebatirlo es con cada uno de los sí. Por eso es que la campaña tiene que ser para que la gente se mueva, y la gente así la cambien de registro electoral, de centro de votación, que así pase lo que pase, cada sí es importante, no dejar de lado ni uno solo, porque y además contribuir a sumar y a sumar y a sumar, a sumar. Ahora, ¿qué está pidiendo la gente? También, bueno, después de que saquemos a Chávez, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Porque eso es bien importante, al día siguiente del 15 de agosto, ¿qué es lo que va a pasar en este país, no? Bueno, habrá que elegir un candidato. ¿Qué porvenir le ves tú al periodismo en Venezuela? ¿Podrá sobrevivir el periodismo? Mira, todo. Todo el porvenir, porque además ahora a mí me da risa cuando la gente pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes después de que Chávez se vaya? Ahora es que nos queda trabajo, Marcela, ahora es que nosotros primero vigilar lo que viene, porque yo te voy a decir una cosa, yo no he arriesgado tanto mi vida, la de mi hija, mi vida personal, para que se venga a montar ahí ningún oportunista. Y con eso te quiero decir que no es que es Patricia Poleo, es que la sociedad está montada en eso. Claro. Y lo importante, como te dije al principio, es que esta sociedad ha crecido de la mano de sus medios de comunicación. Ahí estamos de la mano para evitar que venga el oportunismo después de esto. Yo a veces veo algunas combinaciones supuestas que se están haciendo para sustituir al presidente Chávez, que yo digo, prefiero quedarme con Chávez, sí, definitivamente. Entonces, eso viene muchísimo trabajo, y yo creo que nosotros tenemos que sostener en el tiempo la credibilidad que tenemos para poder vigilar lo que viene, que es bien importante. ¿Y qué te espera a ti? Mira, yo quiero seguir siendo periodista. La única formación que tengo en la vida es como periodista. Yo creo que no hubiera servido para más nada en la vida sino eso. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Yo he recibido muchas críticas muchas veces, porque también he criticado a la oposición, y eso es lo que es uno es un periodista. Yo no soy periodista de la Coordinadora Democrática, ni de ningún candidato. Yo soy periodista a secas, y eso es lo que yo voy a seguir siendo después de que esto se termine, porque lo que viene hay que vigilarlo, te repito, y yo soy una de las personas que estoy dispuesta a eso. ¿No temes que te metan presa ahora? Mira, si me meten presa, no me voy a morir en la cárcel. Yo se lo dije al juez el día que me hizo la audiencia pública. Le dije, vengo lista para irme directo de aquí al INOF. Hay un montón de mujeres venezolanas y extranjeras que están pagando cárcel en el INOF. A mí, y es el sitio de reclusión que se pidió para mí. Pero eso, nada es eterno. Nada es eterno. Y cada una de las prisiones, la de Enrique Capriles, la de los militares que tenemos en Ramo Verde, la de los presos de políticos del Táchira, todas se van a pagar. Porque todas son injustas, porque en todas se ha atropellado el derecho, en todas se ha violado los derechos humanos de cada uno de los que está detenidos, y todo eso se va a pagar. Y cada una de las cosas que ellos han hecho las van a pagar. Bueno, muchas gracias, Patricia. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Tenemos que estar pendientes de qué pasa con este juicio que le están haciendo a Patricia. Hay un caso parecido con Ibellice Pacheco, en donde se pretende utilizar
tribunales militares para enjuiciar a civiles, lo cual es inconstitucional, es ilegal, es violatorio de los derechos humanos, no ocurre en ningún país democrático, pero hace tiempo que este país creo que dejó de ser democrático. Queda una ventana importante que tú has señalado muy bien esta noche, que es el referéndum revocatorio. Vamos a ver qué pasa. Así es, gracias, Marcelo. Este es un régimen forajido y lo voy a hacer de forma responsable como he hecho todo mi trabajo hasta ahora. Y eso significa la complicidad de este gobierno con guerrilla, la complicidad de este gobierno con lo peor que hay en el mundo de la subversión realmente la traición a la patria que ha cometido este gobierno, Marcel, implantando en Venezuela guerrilla no colombiana sino venezolana ya con el Frente Bolivariano de Liberación y una cantidad de cosas que están ocurriendo con esta cedulación que lo que está haciendo es convirtiendo en venezolanos una cantidad de personas que ni siquiera en sus países de origen las quieren como nacionales. ¿Cuánto? ¿Tú tienes prueba de eso? Sí, y yo en eso estoy trabajando precisamente y por cierto que Colombia está bien interesado en el material que yo manejo, yo tengo testimonios importantes y yo creo que las pruebas solamente están en revisar cada una de las cédulas que se han dado, por supuesto que es un trabajo que es muy cuesta arriba, pero yo creo que aquí en Venezuela tiene que ocurrir lo mismo que ocurrió en Perú con el régimen, que Fujimori hizo exactamente lo mismo para ganar elecciones, cedular a cualquier persona que pudiera ofrecer. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy se celebra el Día del Periodista, hemos invitado a una periodista. Lamentablemente ella está en este momento amenazada con un juicio militar, algo que no tiene cabida en ninguna sociedad democrática, sin embargo en Venezuela está ocurriendo. Se utilizan los tribunales militares para intimidar a los periodistas. ¿Han logrado su cometido de intimidarte, Patricia? No. Hasta ahora no. Yo siempre digo que yo tengo miedo al miedo. Lo único que yo le tengo miedo es a tener miedo y hasta ahora no lo he tenido. Y no solamente es que es un juicio militar, sino un juicio militar además promovido por el ministro de la Defensa que pertenece al Ejecutivo, o sea, donde está la intromisión evidente del Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Tú has tenido oportunidad de conversar con el ministro sobre este caso? No, en ningún momento. Yo simplemente lo escucho en las intervenciones que hace él incluso ha advertido que yo soy culpable y que tengo que pagar responsabilidades. Ah, ya él te juzgó. Sí, ya él me juzgó exactamente. Y por supuesto yo lo que manejo es la información de lo que ocurre allá adentro. ¿Y qué es lo que tú has dicho que lo molesta tanto a él? Bueno, lo primero, no es solo lo que he dicho, es lo que he demostrado. Yo creo que lo que a ellos más les molesta, Marcel, son las pruebas. Es que los medios de comunicación tengamos la credibilidad que tenemos y es porque trabajamos en una sociedad crítica, gracias a Dios. Yo creo que eso es uno de los grandes logros que hemos obtenido durante todos estos años, que tenemos una sociedad, y no estoy hablando de clase media y clase alta, estoy hablando de sectores populares que han aprendido a reconocer dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y nosotros hemos demostrado todas las implicaciones que incluso tiene este gobierno, y eso es el trabajo que yo voy a hacer en los próximos días, y yo creo que por eso es también la intención de este régimen de meterme tras las rejas, y es porque yo voy a demostrar que por eso apartamos las mezquindades y cada quien difunde el trabajo que le parece importante de otro colega, y eso es lo que tenemos que celebrar hoy, que es el Día del Periodista realmente, la unidad que hemos tenido en esto, y que eso es lo que nos ha fortalecido definitivamente. Ahora, este tema de los cedulados para que voten por el no es nuevo, o sea, no tiene que ver con el juicio que te abrieron. No tiene que ver. El juicio porque demostré la presencia de cubanos en un comando regional de la Guardia Nacional, que además es estratégico porque es fronterizo, es en San Fernando de Apure, y yo mostré un video que hicieron los militares molestos por tener que compartir sus sedes y sus secretos y su privacidad y su estrategia con cubanos, que además son enemigos naturales, enemigos históricos
Sí. la Fuerza Armada Nacional Así es. venezolana. Y ellos me dieron el video, yo lo digo con toda responsabilidad, para que yo lo difundiera y para que el país conociera que lo que nosotros en los medios de comunicación veníamos diciendo era cierto, y esa fue la prueba. ¿Y qué Entonces, ¿qué consecuencias ocurre? tuvo? Aquí irse a votar a favor de él, y después cuando vino el régimen de transición del señor Paniagua, se eliminaron absolutamente todas estas cédulas. Estas van a ser mucho más fáciles de eliminar porque todas tienen una X, que es la firma, la supuesta firma del actual director de la DIEX, ¿no? Entonces Sí. yo diría... Oye, pero la mía tiene esa X también. ¿Tú crees que me va a quedar sin cédula? Yo creo que deberías quedarte sin cédula y hacer ese sacrificio por el país, y que los que de verdad sean venezolanos como tú tengan oportunidad de obtener una nueva cédula en un nuevo sistema, ¿no? Todo eso lo vas a publicar en El Nuevo País. Claro, y que no solamente, yo voy a aprovechar que hoy es el Día del Periodista incluso para agradecerte a ti, Marcela, Radio Caracas Televisión, porque yo creo que este trabajo no lo hubiéramos podido hacer los medios de comunicación si no hubiéramos dejado de lado las mezquindades, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hecho. Y el periódico El Nuevo País es un periódico muy pequeño, con una difusión limitada, que no es la misma difusión que tienen los canales de televisión. ¿Y por qué le molesta radio. tanto al ministro de la Defensa? Bueno, porque es un periódico que de alguna forma ha generado opinión, porque lo que sale en El Nuevo País de alguna forma suena aquí en Radio Caracas, suenan los demás canales de televisión, y